Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con la clase de afiliación, ¿cierto? Vamos a mirar todo el proceso de afiliación. Y antes de empezar con la parte importante de afiliación, que sería yo creo que pasado mañana o mañana, no sé, creo que pasado mañana más bien, vamos a ver todo el proceso de la historia de la afiliación, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos claro. Muchachos, se silencian todos, porfa, que por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y muy alto, entonces escucho retroalimentación de mi voz. Bueno, gracias. Entonces vamos a empezar, muchachos, con esto. Entonces vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué es la afiliación? Entonces es por o porque sale la parte de afiliación, es por el medio del cual la afiliación al régimen de seguridad social en salud y la presentación de los beneficios del servicio público esencial de la seguridad social en salud como un servicio de interés general en todo el territorio colombiano. Vamos a mirar toda esa parte de cómo nos vamos a afiliar al sistema de seguridad social en salud, cómo van a ser los beneficios, quiénes se pueden afiliar a la seguridad social y cuáles son los mecanismos, ¿cierto? Cómo son los mecanismos de afiliación a la seguridad social, tanto entre el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, ¿cierto? Y además vamos a seguir mirando este servicio esencial que tiene el Estado de la prestación de la seguridad social a toda la población. Vamos a mirar esta siguiente diapositiva, ¿sí? Esta siguiente diapositiva en la cual vamos a ver, ¿cierto?, cómo va a ser la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa parte. Por tanto, muchachos, en esa parte de si volvemos el 1 de junio, que sería la fecha al Politécnico Mayor, no tengo ninguna información. Yo creo que, no me acuerdo si a ustedes les mencioné esa parte, pero todos estamos como con esa expectativa de qué va a pasar el 1 de junio, ¿cierto? Porque además, ayer hablaba la ministra de Educación y estaba diciendo esta señora que antes de pensar en volver a las clases, había que crear un protocolo de atención. Entonces, hasta que no esté el protocolo de atención, muchachos, pienso que no hay, digamos, ninguna garantía para volver, porque no podemos volver y llenar un salón, por ejemplo, con 30 personas. Eso es imposible. Entonces, yo creo que por ahora está en la posibilidad. Yo creo que si las cosas van bien, yo creo que antes de que termine el módulo, volvemos a clase, ¿cierto? Yo creo que volvemos a clase, por lo menos las 2 últimas semanas, creo, ¿cierto? Esa es una posibilidad, pero sigue la posibilidad de que por lo menos este semestre terminamos así. Todavía no se sabe, o sea, no se sabe qué va a pasar. Lo que yo sí tengo muy claro es que para ya el otro semestre, ya para julio, volvemos a clase con bioseguridad, porque recuerden, muchachos, que esta pandemia apenas está comenzando y es responsabilidad de todos seguir con que Medellín siga con muy bajos casos, ¿cierto? Apenas hay 58 casos activos, decía el alcalde ahorita, si no estoy mal, creo que decía que apenas habían 58, 98, no me acuerdo cuál es la cifra, pero sí es una cifra de menos de 100 personas infectadas con el COVID-19. Entonces, esa es la idea, ¿cierto? Y mire que entró más gente a trabajar y Medellín no se afectó, ¿cierto? Antioquia no se ha afectado. Esperemos que con esta gente que entró más nueva también hoy, siga la situación así. Si la situación sigue así, lo más probable es que para junio, volvamos, ¿cierto? Volvamos a las aulas. Pero hay que mirar qué condiciones nos van a poner, ¿cierto? Todavía, hasta que no esté eso totalmente resuelto, no creo que volvamos, ¿cierto? Pero lo que sí creo que sí es una realidad es que para el otro semestre volvemos. Pero muchachos, también hay otra cosa, y es que si volvemos, vamos a volver en una modalidad mixta, ¿cierto? Yendo a clases y todavía teniendo algunas actividades virtuales. Porque yo creo que por condiciones de bioseguridad, los salones no pueden tener, yo creo que van a tener alrededor de entre 15 y 20 personas. Entonces, por clase. Entonces, no sé cómo se va a presentar la situación.
pero lo más probable es que sí hay alguna probabilidad de volver, ¿cierto? Pero todavía no es esa parte no puedo decir sí, sí o sí no, ¿cierto? Hasta que no haya una, digamos, hasta que no diga el presidente, no se sabe qué va a pasar, ¿cierto? Hasta que no haya una locución presidencial y diga que ya podemos volver a clases, por lo menos en este semestre, eh, no pasarán, pues no sabremos qué va a pasar. Vamos a seguir acá con la diapositiva, muchachos. Y entonces estaba hablando estaba empezando a mencionar que el sistema de salud en Colombia tiene que reglamentar el sistema de afiliación a la seguridad social de todos los colombianos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa primera parte de cómo nos vamos a afiliar y vamos a ir desarrollando, además de cómo nos vamos a afiliar, cómo va a ser el sistema de afiliación según el régimen, ¿cierto? Entonces, la afiliación en el sistema de seguridad social en salud es obligatoria y se efectuará a través de los regímenes contributivo y subsidiado. Va a quitar esa palabra temporal porque eso ya en Colombia ya hemos por consabido, ya se sabe desde hace muchos años que el régimen subsidiado no va a desaparecer. Así diga que es temporal, ¿cierto? Participará dentro del sistema de participará dentro del sistema la población sin capacidad de pago y que se encuentre vinculada al sistema, ¿cierto? Entonces esa es la parte que nos está diciendo. ¿Quiénes se van a afiliar al régimen contributivo, cierto? Afiliados al régimen contributivo. Entonces, son las personas con capacidad de pago mediante el pago de una cotización o un aporte económico entre el afiliado y el empleador. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, vamos a afiliar a las personas, ¿cierto? Van a haber dos tipos de afiliaciones, el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Arrancamos entonces con régimen contributivo y me va a hacer la pregunta, a ver, yo miro esta pregunta que me están haciendo por acá. Sí, ya en el Q10. Sí, están en el Q10. Bueno, chachis. Entonces, al régimen contributivo. En el régimen contributivo van a estar las personas con capacidad de pago, qué pena. ¿Cierto? Van a estar las personas con capacidad de pago mediante el pago de una cotización o un aporte ¿cierto? Entre el cotizante y el... Entonces, en Colombia, muchachos, esta parte de la afiliación a la seguridad social la hacen dos partes, ¿cierto? La primera parte, el trabajador. Uno como trabajador va a aportar unos recursos, ahorita más adelante vamos a ver, o en una clase más adelante vamos a ver cuáles son los recursos que yo voy a aportar para la afiliación al régimen contributivo. Y la otra parte va a ser el empleador. El empleador también va a aportar recursos para que entre esas dos partes yo quede afiliado a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes van a aportar esos recursos? Van a aportar esos recursos los servidores públicos, personas extranjeras o nacionales, ¿cierto? Personas nacionales o extranjeras que tengan capacidad de pago y vayan a trabajar en Colombia. Trabajadores independientes, cónyuges o compañeras, jubilados y pensionados. Estas son las personas que se pueden afiliar al sistema, ¿cierto? Aquí hay algunas que van a pagar y otras que no, ¿cierto? Ejemplo de quién no van a pagar, los compañeros y el núcleo familiar. Ahí faltaron entre los hijos de, ¿cierto? Los beneficiarios del sistema, porque aquí están diciendo quiénes se pueden afiliar. Entonces, se pueden afiliar servidores públicos como trabajadores, ¿cierto? Como el cotizante. Personas extranjeras lo pueden hacer si tienen un contrato de trabajo en Colombia o simplemente quieren cotizar al sistema de salud como independiente, ¿cierto? Es una persona extranjera. Puede decir, yo va a pedir la residencia en Colombia y mientras que tenga esa residencia en Colombia, voy a pagar mi seguridad social como cualquier colombiano para evitar que si yo tengo una enfermedad, la tener que pagar totalmente yo como persona particular, ¿cierto? Los trabajadores independientes, cualquier trabajador independiente que tenga un contrato formal de trabajo con una institución ¿cierto? Con una institución creada formalmente, tienen que pagar su seguridad social. Más adelante vamos a ver cómo funcionan todas esas partes.
Cónyuges o compañeros. Acá me faltaría más que cónyuges o compañeros, sería núcleo familiar, ¿cierto? Yo como trabajador, yo como empleado, voy a afiliarme. Yo porque soy el que pago, pero además puedo afiliar a mi núcleo familiar. Más adelante vamos a ver quién es el núcleo familiar de ese trabajador y no solamente el compañero o compañera o esposa o esposo, ¿cierto? Ahí faltó esa parte. Los pensionados o los jubilados, sí, los pensionados y los jubilados van a seguir pagando seguridad social básicamente en un solo rubro, que sería la salud. Ya pensiones, pues ya está pensionado o ya está jubilado, entonces ya pensiones no la tienen que pagar, ni ARL porque ya no están trabajando, entonces solamente pagarían en ese caso estos trabajadores, esta población, que son los pensionados o los jubilados, solamente pagarían la parte, el rubro de que tiene que ver con eh, la parte de salud. Lo demás ya no tendría que pagarlo, ¿cierto? No tendría que pagar ni ARL ni pensiones porque ya están gozando de la pensión. Cobertura familiar, y mire que ahorita lo decía, y aquí lo aparece en la siguiente diapositiva, por eso yo digo que la diapositiva está mal elaborada, y es quienes van a ser considerados esta parte, ¿cierto? Quienes van a ser considerados como la cobertura familiar. Van a ser el cónyuge. ¿Quién es el cónyuge, muchachos? Ayúdenme con esa pregunta. ¿Ustedes qué consideran quién es el cónyuge de una persona? La pareja del trabajador o sí, eso, Pero ¿quién se el que llama vive. cónyuge? Sí, cierto. La esposa, La, La esposa. ¿Y cómo se logra ser el cónyuge de una persona? casándose. Casándose, sí. Por eso hago claridad con eso, porque esa es una palabra clave. Cónyuge solamente es la pareja casada, ya sea por la iglesia o por lo civil, ¿cierto? Por la iglesia, en Colombia está aceptado que el matrimonio católico, y es el único que está aceptado, tenga efectos civiles sobre la condición de la persona, ¿cierto? Entonces, si yo me caso en una iglesia, yo recibo la bendición de Dios y hago un documento que es un acta de matrimonio, y con esa acta de matrimonio, la curia, en este caso sería la curia, hace la diligencia para hacer el matrimonio y registrarlo ante notaría, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo quedo casado tanto por la iglesia como por el Estado. Entonces, en un matrimonio religioso, católico, que es el único pues, que está aceptado como tal, estas personas cuando se casan no se pueden separar, solamente se pueden divorciar, ¿cierto? Se pueden separar, pero no se pueden divorciar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, yo puedo acabar el vínculo, importante muchachos esta parte, yo acabo el vínculo eh, económico con la persona. Ojo, cuando yo me caso creo dos vínculos, el vínculo afectivo y un vínculo de negocio, ¿cierto? El vínculo de negocio se llama, ay, se me olvidó precisamente en este instante, se llama, se me fue el nombre en este preciso instante, sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Qué es la sociedad conyugal, muchachos? Y esto es importante que lo tengan muy claro ustedes. La sociedad conyugal es un contrato que hacen las dos partes en las cuales todo lo que trabajen las dos partes y todo lo que consigan durante la relación o la duración de esta sociedad conyugal se va a dividir por partes iguales a la disolución de esta sociedad conyugal. Entonces, mucho cuidado con esto, muchachos, mucho cuidado con las sociedades conyugales que miren ¿cierto? La corresponsabilidad que van a adquirir cuando yo me caso, cuando yo tengo este tipo de sociedades conyugales, ¿cierto? Aunque Colombia ya ha modificado mucha parte de esa parte de la sociedad conyugal, mucho cuidado, muchachos, que muchas personas se casan y simplemente se dejan ir cada uno por su lado. Ojo, si yo no hago una disolución de la sociedad conyugal, que es la parte que yo puedo disolver del matrimonio católico, yo todavía sigo creando esa sociedad conyugal. Y en la medida que transcurren los años, todo lo que yo consiga, si no he disuelto la sociedad conyugal, esa sociedad conyugal se tendrá que partir a la mitad con la otra contraparte. Entonces, mucho cuidado con eso. Casi que uno le diría a muchas personas, si yo tengo mucho dinero,
haga capitulaciones, ¿cierto? Haga capitulaciones. ¿Qué es capitulaciones? Es que lo mío es mío y lo suyo es suyo. Y solamente vamos a hacer dentro del matrimonio la parte civil y la parte, digamos, de amor. La que no vamos a crear es el vínculo, ¿cierto?, de corresponsabilidad económica con la otra persona. Entonces eso se llama capitulaciones, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces muchos me dirán, profe, entonces lo hago por matrimonio civil. Ojo, el matrimonio civil, después de 2 años de esa sociedad estar activa, a pesar de que no vivan sobre la misma casa, usted tiene una pareja, ¿cierto? Forman de esas familias extrañas modernas que tenemos ya, que no es nada raro. Usted vive en su casa, pero yo vivo en la mía y tenemos hijo y usted depende económicamente de mí, crea una sociedad parecida ¿cierto? La sociedad conyugal parecida. ¿Cuál es la diferencia? En que no tiene tantos efectos legales porque no hay que disolverla. Simplemente yo me dejo con esa persona y desaparece la sociedad conyugal siempre y cuando transcurra un tiempo prudencial, ¿cierto? Y no me acuerdo cuánto es el tiempo prudencial. Entonces desaparece por sí sola. En ese caso sí desaparece, pero en el matrimonio tiene que ser por medio de un juez que la disuelva, ¿cierto? Entonces para que lo tengamos claro esas sociedades conyugales en parejas casadas. En las parejas de unión libre, ¿cierto? O de hecho, que es el otro nombre que tiene, que es lo más común en Colombia, entonces esa sociedad conyugal se vuelve activa cuando transcurren 2 años de convivencia y que entre las dos personas haya digamos, un mutuo acuerdo de colaboración, ¿cierto? Porque mire, cuando usted convive o vive con una persona, sus padres lo pueden verificar, se crea una sociedad entre las dos personas en la cual puede que los dos aporten al hogar o simplemente uno de los dos aporte al hogar y cada uno va a aportar diferentes cosas al hogar, ¿cierto? Mientras que uno puede ser la parte económica, la otra puede ser el del cuidado y manejo del hogar. Ojo, que ese es un trabajo y es una cosa muy honorable para que no lo menosprecien, ¿cierto? Porque en Colombia menospreciamos mucho a esas parejas que son tan conchudas que hay personas que dicen, es que es una mantenida, ¿sí? Como que mantenida, no mantiene, no es la que hace funcionar un hogar. Ojo, no solamente el que lleva el dinero hace funcionar un hogar también la otra persona, si no lo aporta económicamente, puede aportarlo en especia. Y de hecho muchas veces lo hace, ¿cierto? De hecho, la pregunta para muchos de ustedes es, ¿cuántos de ustedes, su mamá o su papá, o si ustedes tienen una pareja constituida, cuántos de ustedes aportan al hogar con el aseo, con el orden, con la preparación, con todo, ¿cierto? La preparación de alimentos, con todo ese montón de actividades que tienen que hacer? De hecho, muchas de ustedes, o muchos de ustedes, o sus madres también, son las primeras que se levantan a despachar al esposo. Mire, la palabra despachar es que yo tengo un contrato con él para hacerle la coca, que se vaya alimentado, que vaya bien vestido, ¿cierto? Se levanta antes que la persona que va a trabajar y lo deja listo para que se vaya al empleo. Y a la hora de regresar le tiene su plato de comida listo para que lo disfrute, ¿cierto? Como una compensación. Entonces, ojo, esas dos personas están trabajando. Una de las dos no recibe una remuneración tan importante como la otra persona, ¿cierto? Entonces, en esa parte es importante tener esa claridad. Bueno, también, ¿a quién más puedo tener afiliado dentro del sistema? A los hijos de cualquier edad, ¿cierto? Hijos de cualquier edad sí tienen incapacidad permanente, ¿cierto? Y dependen económicamente del afiliado. Entonces, en ese caso, mis hijos que tengan alguna discapacidad permanente, o sea, un niño con síndrome de Down, un niño en silla de ruedas que definitivamente no se pueda mover y que no tenga ninguna, ¿cierto? Ningún tipo de trabajo, tengo una discapacidad de más del 60% declarado por la EPS. Entonces, en ese sentido, esos hijos van a quedar afiliados a la seguridad social mientras tengan una dependencia económica de los padres. ¿Y por qué digo niños en silla de rueda? Pues ellos pueden trabajar, sí. El problema es que en Colombia somos demasiado complicados a la hora de dar trabajo. Mire que tan complicados somos que solamente le damos trabajo a personas entre 25 y 35 años, ¿cierto? Casi que la mayoría de trabajos que ustedes buscan
Ah, sí, yo le doy empleo, pero condiciones. Si es mujer, entonces que tiene que ser no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, y casi que una condición oculta que no se dice es que usted sea joven, como que los viejos están prohibidos trabajar en Colombia, ¿cierto? Entonces en esa parte también es importante. Bueno, ¿qué más sigue acá? A falta de cónyuge, ya aunque ya lo mencioné, pero es bueno mencionarlo acá, a falta de cónyuge o compañera permanente, siempre y cuando la unión sea superior a 2 años, ¿cierto? Ya lo había mencionado, yo puedo afiliar a mi compañera permanente. Ojo, a partir del año 98, yo voy a empezar a hablar de la normatividad vigente, yo no me voy a quedar mucho en la normatividad antigua. A partir del 2008, 2007, creo, si no estoy mal, no me falla la memoria, yo puedo afiliar, muchachos, yo puedo afiliar a mi pareja del mismo sexo. O sea, si yo soy un gay o soy una lesbiana y tengo mi pareja permanente, ¿cierto? Mi pareja permanente, en Colombia todavía no hay matrimonio civil entre gays, pero sí hay una especie de contrato. Entonces, yo con ese contrato o con una relación de hecho con esa persona, puedo afiliarla a la seguridad social, ¿cierto? Siempre y cuando yo le demuestre al Estado que yo llevo conviviendo con esa persona 2 años. Eso es una parte muy importante de la ley, ¿cierto? Y los hijos menores de 18 años que dependan económicamente del afiliado, ¿cierto? Entonces, en esa parte. Bueno, me falta acá mencionar una parte importante también. Ah, bueno, va a terminar esta parte y enseguida me devuelvo a otra partecita que me está faltando, ¿cierto? Y es, y es dentro de la cobertura familiar, me falta mencionar también, ¿cierto? Si yo no tengo, si yo no estoy casado, o no, si yo estoy casado, si yo no estoy casado, perdón, si yo no estoy casado, si yo no estoy casado, ay, dame un segundito, que es que están dando mucha bulla aquí en mi casa y no me dejan concentrar. Ya pasó todo este tropel de gente, me disculpan muchachos, esto nunca pasa, pero hoy sí, ¿cierto? Entonces, muchachos, a falta de compañera permanente o que yo tenga hijos afiliados a la seguridad, yo puedo afiliar a mis padres siempre y cuando ellos dependan económicamente de mí. Oh, no, es que no me quedé pegado, sino que empezó a pasar mucha gente y ya me desconcentró ¿cierto? Todo ese tropel de mi sobrina y mi hermana que acabaron de entrar a la casa. Entonces, volviendo acá, muchachos, a la parte importante. Ojo, si yo no tengo hijos, ni estoy casado, y mis padres dependen económicamente de mí, yo puedo afiliarlos a ellos a la seguridad social. ¿Cierto? ¿Cuál es la otra condición? Que dependan económicamente de mí y que ellos, tanto mi padre como mi madre, no estén ni afiliados a la seguridad social, ni tengan pensión, ¿cierto? No tengan pensión. Bueno. Y los hijos entre 18 y 25 años, ¿cierto? Acá hay también otra cosa, otra parte aclaratoria, es que si yo tengo hijos hasta los 18 años, entre los 18 y los 25 años, los puedo afiliar a la seguridad social, yo los puedo afiliar a la seguridad social, mientras que ellos demuestren que están estudiando y dependen económicamente de mí, ¿cierto? Y para terminar esta primera partecita, muchachos, yo también puedo afiliar a la seguridad social, ya hablé de los contributivos, ¿cierto? De los empleados, yo también puedo afiliar a la seguridad social, yo también puedo afiliar a la seguridad social, y aquí sí es diferente la forma de afiliar, a el régimen subsidiado, ¿cierto? El régimen subsidiado también se afilia a la seguridad social. ¿Cómo se afilia a la seguridad social en el régimen subsidiado? Simple, yo me voy a afiliar por medio de la encuesta del CISBEN. ¿Cómo funciona la encuesta del CISBEN? Entonces, todos los colombianos que vivamos en el territorio nacional, el de Estado, o más bien el Departamento de Planeación,
Sí, entonces sí, claro, yo también soy humano, muchachos, también me da toro con cualquier cosa y también me da, bueno, no digo que gripa porque no me ha dado, pero sí, también puedo toser, es que no es un pecado toser en este momento, y menos tranquilos, la virtualidad no transmite enfermedades, ¿cierto? La virtualidad no transmite enfermedades, entonces, para que lo tengamos claro. Bueno, oye, me ha tocado dar muchas explicaciones hoy, qué pereza con ustedes hoy. Bueno, entonces, para acá, estamos hablando, entonces, régimen subsidiado, ¿cómo se afilia el régimen subsidiado de salud a la seguridad social? Entonces, van a quedar afiliados en el régimen subsidiado. ¿Cómo logro yo para que me identifiquen dentro del régimen subsidiado como un beneficiario? Simple, muchachos, por medio de una encuesta llamada SISBEN, ¿cierto? Que es el sistema de identificación de posibles beneficiarios para los programas sociales. Ya me aprendí hasta el nombre moderno de esa clasificación. Entonces, ¿quiénes van a ser los posibles beneficiarios del régimen subsidiado? Las personas que tengan puntaje para el nivel 1 y puntaje para el nivel 2 del SISBEN. Esas personas que tengan esos puntajes van a poder, digamos, afiliarse a una EPS que maneje el régimen subsidiado, ¿cierto? O si yo estoy en el régimen contributivo y pierdo mi empleo, también puedo afiliarme al régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante, ¿cierto? Voy a quitar estas diapositivas, muchachos, que estoy presentando. Estas sí las voy a montar ahorita porque estas no las monté. No las vi muy importante, pero me sirvió para dar la primera parte. Ahora monto este paquetico de diapositivas, ¿cierto? Entonces, espere, yo las quito. Ya me olvidó hasta cómo quitar estas diapositivas. Ah, bueno, sí, las voy a quitar de acá. Y enseguida monto ese otro paquetico, porque ese sí me faltó, ¿cierto? Bueno, listo. Voy a volver a montar las otras diapositivas con las que voy a dar el resto de la clase de hoy y yo creo que lo dejamos, mañana continuamos. Entonces, había dicho que la clase de hoy era el artículo 47, decreto 047 del año 2000, por el cual se expiden normas de afiliación y se dictan otras disposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cogí el anterior paquetico, que es de una norma más viejita, y me servía la primera parte para explicar esa primera parte, porque este decreto no lo tiene, ¿cierto? No lo tiene, o estas diapositivas no tienen esa explicación de cómo voy a afiliar a la seguridad social a mis personas. De hecho, yo no estoy mencionando que no trae una norma y que sí trae la segunda para que ustedes no se confundan. Yo estoy explicando la seguridad social como se está afiliando en el día de hoy, ¿cierto? Con las características del año 2020, no con características del 98, que fue las anteriores, o del año 2000, no. Yo esto lo cojo como información que nos va a servir para la parte de afiliación que no me las trae, por ejemplo, las diapositivas de afiliación, ¿cierto? Y además porque es un recorrido que ha venido desde la antigüedad hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, es que yo estoy cogiendo esa parte, ¿cierto? De la normatividad. Vamos a mirar entonces qué me dice, ¿cierto? Entonces me dice también cobertura familiar, por eso cogí esa primera parte, porque mire que no me trae como me afilia a la seguridad social, sino que ya me brinca una normatividad mucho más expedita. Entonces acá me dice cobertura familiar. Cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes afiliados, cotizantes en el sistema, deberán estar vinculados a la misma entidad promotora de salud y los miembros del grupo familiar solo podrán inscribirse en una de las dos cabezas familiares. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Quiere decir que si las dos personas de un hogar, el papá y la mamá en este caso, o el compañero permanente, todos están afiliados a la seguridad social como cotizantes, todos dos van a ser cotizantes principales, ¿cierto? Van a ser cotizantes, perdón, cotizantes secundarios. Y uno de los dos, ¿cierto? El grupo familiar va a tener a los dos cotizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de los dos pierde el empleo, el otro automáticamente va a coger la afiliación de todo el grupo familiar, ¿cierto? Aunque aquí me dice que solamente uno de los dos tiene que afiliarlo, sí, porque yo no tengo sino que afiliar al sistema de seguridad social, a la familia, una sola vez, ¿cierto? Aunque esa norma es moderna,
aplica también para la antigüedad, en ese sentido de que las personas están afiliadas una sola vez al sistema y yo no tengo que duplicar información. O sea, si mi esposo afilió a los hijos y yo estoy afiliado con mi esposo y consigo empleo, pues cuando yo me inscriba a la seguridad social, ¿cierto? Cuando yo empiece a cotizar al sistema, la única modificación que tienen que hacer, y por eso les decía que era importante tener para esta semana ese formulario de afiliación, que yo reclamo a trabajar el próximo jueves, ¿cierto? Cuando terminemos toda esta teoría de afiliación. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hago una modificación a mi afiliación, y es, ¿cuál modificación? Que yo empiece a trabajar. ¿Tengo que incluir a mis hijos? No, porque ya están incluidos en el grupo familiar, ¿cierto? Y si yo pierdo el empleo, dejo de cotizar al sistema y automáticamente vuelvo a ser beneficiario de mi pareja, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que esa cobertura familiar me cubre y me sirve, ¿cierto? Bueno, en el evento en que los padres del otro cónyuge o compañero permanente también dependan económicamente de los cotizantes, estos podrán inscribirlos en calidad de cotizante dependiente, siempre y cuando cancelen un valor adicional. Entonces, otra cosa nueva que trae la normatividad es que si, por ejemplo, mis padres dependen económicamente de mí, pero yo estoy casado y tengo hijos, yo no los puedo afiliar directamente a mi núcleo familiar, ¿cierto? Porque ya lo decíamos ahorita. Pero yo qué sí puedo hacer? Yo puedo hacer el pago de una UPC adicional por mis padres, el caso del padre y de la mamá, para que ellos queden afiliados a la seguridad social y gocen de los mismos beneficios de, digamos, de la seguridad social por estar afiliados a una EPS. Entonces, esto se llama cotizante, ¿cierto? Adicional. Se llama cotizante adicional y va a pasar en esos casos, muchachos, de que los padres o hermanos que dependan económicamente de mí y ellos no tengan, ¿cierto? Yo no pueda meterlos al grupo familiar, pero ellos dependan económicamente de mí, yo los puedo afiliar como cotizante adicional. ¿Y eso lo hago ante quién? Ante la EPS, ¿cierto? Alguna afiliación de esas personas como cotizantes adicionales y quedarán afiliados a la seguridad social que yo posea en ese momento. ¿Dudas o preguntas, muchachos, hasta el momento? No, profe. Listo. Vamos a ver esta última diapositiva y lo Profe, dejamos. Hola. yo sí tengo una pregunta referente al taller. La primera pregunta dice que hay que colocar, que hay que Esperen, colocar, terminemos el temita, esperen, terminemos el temita y enseguida cogemos esas preguntas de taller, ¿cierto? Sí, sí, para que no mezclemos lo uno con lo otro, porque entonces ya me empiezo a confundir yo también acá. Vamos a hablar de esta última diapositiva y lo dejamos hasta acá hoy para resolver duditas de los talleres. Bueno. Régimen para los cotizantes dependientes. Ojo, dependientes. ¿Qué es un cotizante dependiente? Es un cotizante que depende de una empresa, o sea, que yo estoy afiliado a una empresa y que yo trabajo para una empresa y que la empresa me va a afiliar a la seguridad social, ¿cierto? Eso es importante. Depende de quién, de una persona superior. Después lo vamos a hablar más adelante en otra clase, cuando veamos un poquito de nómina, ¿cierto? Vamos a mirar esta parte entonces. Solo podrán incluir nuevos afiliados adicionales aquellos cotizantes que hubieran cancelado en forma oportuna y completa su obligación al sistema. O sea, yo para poder afiliar a cualquier persona al sistema de salud, ¿cierto? Ya sea mi pareja, ya sea mis hijos, tengo que estar al día en las cotizaciones y en los pagos a la seguridad social. Si yo estoy atrasado o tengo una mora, no puedo afiliar a nadie hasta que no me ponga al día con esos pagos, para que lo tengamos claro, ¿cierto? Cuando el afiliado cotizante incluya un afiliado adicional e incurra en una mora superior a 30 días, el afiliado adicional será desafiliado, aunque esta parte ya no aparece, ¿cierto? Ya no hay desafiliación en el sistema. Más adelante vamos a mirar esta parte de qué es desafiliación del sistema, para que no tengamos esa duda, ¿cierto? Entonces ya sabemos. Yo, para poder hacer cualquier modificación en el sistema de la afiliación, tengo que estar al día en los pagos de la seguridad social, muchachos. Bueno, denme un segundito. Yo paro acá